Vamos con un nuevo vídeo de actualidad sobre el Real Madrid. La verdad es que estoy mirando el guión y en este vídeo vamos hasta arriba, está súper cargado. Te voy a comentar lo que sucede con Dani Ceballos. Quiero que le echemos un vistazo también a los 250 partidos de Courtois. Tengo la sesión de preparación del equipo que han empezado tal día como hoy a preparar el partido del próximo miércoles contra el Athletic de Bilbao. El Real Madrid visita la catedral del fútbol español y después de lo que ha pasado en la última jornada, derrota del Palancas, victoria del Real Madrid. No te digo ya a ti lo que nos jugamos contra el Athletic este próximo miércoles. Bueno, pues hemos empezado a preparar ese partido. Quiero pedirle perdón a Kylian Mbappé. Oye, ayer cuando hice la reacción al partido, ¿en qué estaba yo pensando cuando hablé de Kylian Mbappé? Le quiero pedir perdón por un comentario que hice y tenéis toda la razón los que me habéis dicho en la reacción a ese vídeo. Y vamos también con lo de Alphonso Davies. Yo te quiero contar una historia con lo de Alphonso Davies, amigos y amigas, que ha pasado esta tarde, que ha sido absolutamente brutal. En Alemania todavía se están riendo del Barça, de la prensa del Barça, porque se han inventado una noticia fake de que Alphonso Davies tendría un principio de acuerdo, un acercamiento con el Bayern, y todo esto está clarísimo. Está clarísimo, el Barça ahora mismo no le gana a nadie y están sacando tremenda cortina de humo para que no se hable de la actualidad del FC Barcelona y se hable de otra cosa. Vamos a inventarnos algo. ¿De qué hablamos? Pues que Alphonso Davies está cerca de renovar con el Bayern de Múnich. Y si cuela, cuela. Venga, que vamos con todos esos temas. Vídeo cargado, vídeo cargado. Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. ¡Vamos! Madridista, ganamos 3 puntos, vamos por más. ¡A la Madrid! ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos con más actualidad del Real Madrid. Vamos con Courtois, con Mbappé, vamos con Alphonso Davies, vamos con un montón de temas, pero primero ya habéis visto quién os ha dado esa calurosa bienvenida al vídeo. Nada más y nada menos que Dani Ceballos, uno de los jugadores, ¿no?, más en forma de la primera plantilla del Real Madrid y que ahora mismo la verdad es que está de dulce y su protagonismo dentro del equipo, la verdad que es creciente, ¿no? Yo ya os comenté ayer en mis sensaciones después de reaccionar al partido de los aledaños del Bernabéu, que me pareció que hizo un partido completamente tremendo. Quiero compartir una reflexión con vosotros porque me he encontrado una noticia sobre Ceballos, una noticia que no hay por dónde cogerla, pero me viene al hilo perfecto para lo que quiero compartir con vosotros sobre Ceballos, ¿no? Y al respecto, el Betis, daño colateral en la reaparición estelar de Ceballos. El centrocampista utrerano estaba marcado en verde en la agenda bética para enero, pero Ancelotti y su buen juego lo ponen casi imposible. Y te digo que la noticia no hay por dónde cogerla porque, una vez más, repito, nadie va a salir de la primera plantilla del Real Madrid en el mercado de invierno. Nadie va a salir, y menos si es un recurso útil, y menos si es alguien importante, y menos si tiene minutos en el juego. No va a salir nadie en ese sentido. Tranquilidad máxima. Eso sí, quiero compartir esta noticia porque creo que Ceballos, con las últimas actuaciones que está teniendo, está cambiando un poco la percepción que todos teníamos, porque hasta hace poco Ceballos parecía una venta segura, parecía una venta clara. De hecho, ya lo hemos comentado aquí en el canal, no se fue al Betis el pasado verano porque el Betis llegó tarde, mal y sin dinero a negociar con el Real Madrid. Pero si las cosas se hubieran hecho bien y hubiera llegado con la cantidad de dinero que el Real Madrid estipula, la correcta para dejar salir a Ceballos, Ceballos se hubiera marchado, ¿no? Y hoy en día, sin embargo, estamos viendo cómo incluso parece, y como os dije en la reacción al partido, que ha adelantado a Modric en la rotación. Y este es un escenario insólito. Esto no había ocurrido nunca en el Real Madrid. Desde que Modric y Ceballos son jugadores del Real Madrid y coinciden en la plantilla del Real Madrid, siempre Modric había estado, y como es obvio, ¿no?, siempre había estado por delante de Ceballos. Pero ahora parece como que Ceballos le ha adelantado por la izquierda. Parece como que le ha comido la tostada y está poco a poco a la directiva y a los aficionados cambiándonos el paradigma este, ¿no?, de ser una venta segura. Yo ahora me planteo y te planteo a ti, ¿no? ¿Tú ves interesante la venta de un Dani Ceballos por 10 o 12 millones de euros al Betis? Y antes de que me respondas, te quiero dar un contexto para que razones, ¿no? Es un jugador que tiene 28 años, le quedan todavía buenos años de fútbol, es un jugador que está completamente amortizado, es una de las fichas más bajas de la primera plantilla del Real Madrid, es un perfil que no abunda, es un armador de juego, un arquitecto, no abunda ese perfil en el Real Madrid. ¿Qué ganamos con esos 10 o 12 millones de euros al Betis, viendo el rendimiento que está dando ahora, ¿no? No me malinterpretes, tampoco te estoy diciendo que Dani Ceballos sea la reencarnación de Toni Kroos, no estoy diciendo eso, pero a mí me da la sensación de que este Dani Ceballos es un recurso útil, es válido, tiene hueco en la primera plantilla del Real Madrid, sobre todo con todos los condicionantes que te acabo de dar, ¿no? Y sobre todo, si ya que me voy a desprender de Dani Ceballos, ¿qué gano a cambio? 12 millones, es que 12 millones a la partida presupuestaria del Real Madrid para fichajes no le cambia nada, no le cambia absolutamente nada. Entonces, bueno, si yo fuera un directivo del Real Madrid, tendría mucha calma, trataría este tema con mucha cautela y sobre todo con mucha mente fría. ¿Qué vamos a hacer con Dani Ceballos? Sobre todo porque parece que estamos
en el último año, ¿no?, de Luka Modric, al menos eso parece. Si se va a ir Luka Modric, que es un perfil parecido al de Ceballos, ¿vamos a dejar también que se vaya Ceballos? No sé, yo esto me lo pensaba con calma y me lo pensaba muy bien. Igualmente dime en comentarios qué te parece esto que te acabo de decir sobre Dani Ceballos. Por cierto, déjame leerte ahora lo de Thibaut Courtois, que ayer alcanzó una cifra redonda con la camiseta del Real Madrid, nada más y nada menos que 250 partidos con la camiseta del Real Madrid, el bueno de Thibaut Courtois. Y al respecto, Courtois, 250 partidos con el Real Madrid, hemos mejorado mucho y hay que seguir así. Llegar a esta cifra en el mejor club del mundo solo lo podía soñar. Estoy muy feliz y espero que se añadan unos cuantos encuentros más, explica el guardameta. Es que esta noticia está sacada de la web del Real Madrid, que ha querido felicitarle en ese sentido, y además Thibaut Courtois tuvo unas palabras para el medio del club, para Real Madrid Televisión. Esto fue lo que dijo el bueno de Thibaut Courtois. Creo que bien, yo creo que tuvimos una buena reacción después de la derrota del otro día. Yo creo que empezamos muy bien el partido. Ellos son un equipo intenso que intentan cortar muchas jugadas, pero bueno, que hemos creado peligro. Hemos podido hacer 2 goles y creo que luego en la segunda parte olvidamos un poco de jugar. Aún así creamos muchas ocasiones. Lamentable, Kylian no las podía terminar, pero bueno, estoy seguro de que encontrará el gol muy pronto. Yo creo que al final su gol en la primera parte fue muy buena y la segunda parte, bueno, un poco mala suerte, pero estoy seguro que esos llegarán y que él tiene que seguir insistiendo y que ahí seguro que acabará metiendo muchos. Sí, claro, nosotros vamos a lo nuestro y pasa por esos partidos de jugar bien, de hacer nuestro trabajo. Ya en mayo veremos dónde estamos. Yo creo que tampoco hay que mirar demasiado quién va adelante, quién va atrás. Nosotros tenemos que estar enfocados en lo que hacemos nosotros y yo creo que la línea ha sido de crecimiento, hemos mejorado mucho. Yo creo que hay que seguir así. Ahora nos esperan un par de partidos fuera de casa difíciles. Contra Athletic Club, contra Girona, son partidos muy duros, pero bueno, si quieres ganar la Liga, obviamente pasa por ganar en esos estadios y ya luego pensaremos en la Champions. Bueno, yo creo que pasa por el compromiso de todo el equipo, por trabajar, por luchar y no, aunque seas delantero o extremo, ¿sabes? Al final hay que defender los 11. Yo creo que si hacemos ese todo el mundo y tenemos ese compromiso, yo creo que al final defendemos bien y obviamente hoy tuvimos algo de suerte con los palos, pero bueno, eso también juega en el fútbol y bueno, bien. No, muy especial, obviamente. Llegar a este número en el mejor club del mundo es algo que solo podía soñar, entonces obviamente feliz con eso y espero que se añaden unos cuantos más. Y todos los madridistas, Thibaut, todos los madridistas esperamos que añadas más partidos porque eres un fenómeno, eres un auténtico porterazo y la verdad que da un gusto tremendo tenerte defendiendo la portería del Real Madrid. Esas eran las palabras de Thibaut Courtois. Vamos ahora, si os parece bien, con la sesión de entrenamiento del equipo en el día de hoy. Primera sesión para preparar el partido, el importantísimo, el vital, el fundamental partido del Real Madrid. El próximo miércoles visitamos la Catedral del Fútbol aquí en España, San Mamés, partido siempre complicado, visitar al Athletic de Bilbao, y por los acontecimientos recientes que llevamos, bueno, pues es que el Real Madrid se ha colocado a un punto del Fútbol Club Barcelona después de ganar el partido contra el Getafe, y ojo que tenemos un partido menos. Bueno, pues vamos a ver si este Barça sigue pinchando, si nos sigue dando alegrías a los madridistas y nosotros seguimos con esta racha triunfal que llevamos en la Liga, nada menos que 3 victorias continuadas, dejando además en los 3 partidos la portería 0, y vamos a ver qué pasa en el partido contra el Athletic. De momento lo que quiero es que veas hoy más o menos a las 11 de la mañana, esto es lo que ha sucedido en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Primer entrenamiento para preparar el partido del próximo miércoles. Bravo. Bravo. Tierra adentro. Cierro. ¡Dentro! Bueno, pues estas eran las imágenes del entrenamiento en la mañana de hoy en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, con ese susto final de Endrick que se metía dentro de la portería y se quedaba tumbado. No le pasa absolutamente nada, el jugador está en perfectas condiciones. Primer entrenamiento, te recuerdo, primer entrenamiento para el partido del miércoles. Mañana martes tendremos el segundo y el último
segundo y último entrenamiento son los dos de los que vamos a disponer para preparar el partido del miércoles. Déjame leerte el comunicado oficial del parte del entrenamiento del Real Madrid que dice: nuestro equipo comenzó la sesión en el gimnasio mientras los porteros realizaban trabajo específico. A continuación, los jugadores completaron rondos, ejercicios de circulación, control y posesión de balón. Luego llevaron a cabo partidos en dimensiones reducidas y lanzamientos a portería. Camavinga, Vinicius Junior y David Álava siguen trabajando en su recuperación. Venga, y quiero continuar hablando ahora sobre Kylian Mbappé. Quiero pedirle perdón a Mbappé y a varios suscriptores del canal por lo que sucedió ayer, y es que sucedió una cosa extrañísima. Y es que viendo los comentarios del vídeo en la reacción al partido de los aledaños del Bernabéu, me vi algunos comentarios, tampoco eran muchísimos, pero algunos comentarios que me decían: Edu, Mbappé te va a callar la boca, Edu, Mbappé solo necesita paciencia, va a reventar a goles, tal. Y yo me quedé contrariado, ¿no? Dije, ¿por qué me están diciendo algunos suscriptores que Mbappé me va a callar la boca, ¿no? Si yo ayer, cuando hablé de Mbappé, que fue uno de los protagonistas del partido, quería mandar un mensaje de optimismo de Kylian Mbappé, y me he vuelto en el tren a ver el vídeo. Y tienen toda la razón. Le tengo que pedir disculpas a Mbappé y a sus suscriptores, porque el tono general de todo lo que dije de Mbappé en ese vídeo quedó como un pelín negativo, ¿no? Quedó como si yo no estuviera convencido del trabajo de Mbappé y tal, y de verdad, pido solo un poco de comprensión. Estaba en la calle solo con el móvil, rodeado de gente, en un hábitat nada habitual para mí, y al revés, quería mandar un mensaje de optimismo sobre Kylian Mbappé. Le vi bien, le vi incisivo, le vi participativo, le vi que la pedía, que la intentaba. Veo que cada vez sus compañeros entienden mejor el fútbol de Mbappé y los movimientos de Mbappé. Del mismo modo veo que Mbappé cada vez entiende mejor a sus compañeros. El entendimiento con Bellingham es absolutamente genial. Y de verdad quedó el mensaje al final, pero entendedme, por favor, estaba en una situación un poco complicada para grabar el vídeo, y el mensaje es verdad que no quedó todo lo positivo, y al revés, un mensaje de optimismo. Mbappé está a esto, de reventarla con la camiseta del Real Madrid. Entonces, bueno, pues me gustaría disculparme por esa circunstancia, ¿no? Y además quiero compartir con vosotros uno de los highlights, sin duda, que tuvo mi fin de semana en Madrid para ver el partido en directo. Quiero que veas cómo vi el gol de Kylian Mbappé en el nuevo Santiago Bernabéu. ¿Y dónde celebró el gol Kylian Mbappé? Lo celebró conmigo, lo celebró al lado mía. Fíjate el vídeo que voy a compartir, uno de los recuerdos que me llevaré yo hasta el fin de mis días. Vamos a verlo. Ostras, tú me dirás, ¿eh? Tremendo vídeo, tremendo documento gráfico que te acabo de aportar. Kylian Mbappé y los jugadores del Real Madrid después de tremendo golazo celebrándolo prácticamente conmigo, Y mira además la imagen que me han pasado del Instagram del Real Madrid, donde estoy ahí en primera fila con Lidia, que también la conocéis, mi pareja, la conocéis algunos en el canal, y fíjate dónde estaba, absolutamente espectacular. En fin, sin duda uno de los mejores momentos que me traigo del fin de semana en Madrid, y de las imágenes, ¿no?, que pude vivir en el partido. Sin duda iré compartiendo más cositas con vosotros. Tengo algunos vídeos pensados para compartir con vosotros a lo largo de estos días. Venga, vamos ahora con el último tema. Vamos del tirón a meternos ya de lleno con el tema de Alphonso Davies. Y es que al respecto, fijaos qué noticia me he encontrado en la tarde de hoy en la prensa de la Narnia Profunda, la prensa del Fútbol Club Barcelona, y quiero que prestes mucha atención porque todo esto tiene una explicación clara y directa, y te la voy a reflexionar conforme te voy enseñando la noticia. Fíjate lo que nos encontramos en la prensa del Barça. Sorpresa Davies. Acercamientos con el Bayern de Múnich. El futbolista canadiense rebaja sus pretensiones salariales con el club bávaro en las negociaciones por su renovación. Y fíjate abajo cómo la noticia no viene ni siquiera firmada, cuando normalmente la noticia te pone el nombre del redactor que la ha escrito, tal. No. Aquí te ponen el logo de Sport y tiran para adelante. Yo ya esto me había despertado todas mis sospechas, yo ya diciendo, una noticia de tal calado, sabiendo que el Real Madrid está detrás, que lleva picando piedra con el jugador mucho tiempo, que Alphonso Davies ha rechazado ya yo no sé cuántas ofertas de renovación. En fin, en este canal le hemos dedicado ya decenas de vídeos a Alphonso Davies, y yo mismo os he contado, incluso también con Ramón, que sabéis que tiene muy buena información. Ramón Álvarez de Mon compartió la misma información que manejo yo, ¿no? En el Real Madrid son muy optimistas con el fichaje de Alphonso Davies. Entonces esto
me ha llamado poderosamente la atención. Oye, la prensa de Narnia dice que hay un acercamiento entre Alphonso Davies y el Bayern de Múnich, que estaría dispuesto incluso a rebajar sus pretensiones para renovar con el Bayern. Bueno, curioso, la noticia cuanto menos no está firmada. Yo ya empecé a oler ahí el tufillo a rancio. Pero es que espérate, me meto dentro del cuerpo de la noticia y dice, según informa el medio alemán Sport One, Alphonso Davies ha reducido sus demandas salariales y estaría acercando a prolongar su contrato con el Bayern de Múnich más allá del 2025. La actitud del defensa es de arrepentimiento y de cooperación con el club alemán. Ahora bien, este capítulo nocturno deja a los dirigentes del Allianz Arena con ciertas dudas al respecto de su futuro. Todo una encrucijada. Y yo me he quedado, ¿arrepentimiento? ¿Cooperación de Alphonso Davies después de 8 o 9 ofertas de renovación, cada una más cuantiosa? ¿Ahora Alphonso Davies está arrepentido a 29 días de quedar completamente libre y poder firmar por el club que él desee? Sospechoso. Pero bueno, el medio Sport se hacía eco del medio Sport One en Alemania. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, pues vamos a acudir a la fuente, vamos a Google y vamos a meternos en la web de Sport One en Alemania a ver qué dicen al respecto a la noticia oficial, porque sabéis que a mí me encanta contrastar estas cosas antes de contaros o de lanzaros cualquier tipo de noticia. Ahí que me he metido en la web de Sport One. Lo he puesto en español porque yo no sé vosotros, pero yo de alemán ni papa. Vamos a buscar el nombre de Alphonso Davies para ver las noticias de este medio de Alfonso. Ahí tenemos información y ahí empiezan las noticias. Lo que casi nadie notó, el extraño acto de rescate de Davies, el Bayern habla del penalti a Davies, Company reacciona al paso Davies, el Bayern interesado no sé qué, el asesor de Davies contradice los informes, ya estás viendo las fechas, ni rastro de la noticia que dice la Narnia profunda sobre Alphonso Davies y su acercamiento con el Bayern. Pero es que espérate, perfil oficial Bayern Space, con noticias dedicadas, ¿no? Siempre al Bayern y a todo lo que tiene que ver con la actualidad del Bayern. Dice, clarificación, ojo porque esta es muy buena, ¿eh? Se hace eco de la noticia del diario Sport del acercamiento de Davies con el Bayern de Múnich y dice este perfil del Bayern, que da noticias sobre el Bayern, dice, noticias falsas y un claro ejemplo de mal periodismo. El medio español Sport afirma que Alphonso Davies ha bajado sus exigencias salariales y está cerca de ampliar su contrato con el Bayern de Múnich, citando supuestamente a Sport One. Sin embargo, Sport One nunca publicó nada parecido. Es pura desinformación. Gloriosa tarde que se ha quedado en la prensa de la Narnia profunda. O sea, hasta en Alemania se mofan de la prensa y de los tentáculos del Fútbol Club Barcelona en la prensa. Esto, amigos y amigas, tiene una traducción muy clara y os la explica vuestro amigo Edu a continuación. Hay que desviar la atención. Esto se llama cortina de humo, esto se llama desviar la atención, esto se llama pon el nombre que tú quieras. Esto lo que hay que hacer es desviar la atención de los borregos y que no hablen de la actualidad del Barça, que últimamente no le gana a nadie, ha hecho un punto de los últimos 9 en Liga, la actualidad del equipo es mala, están en una mini crisis o sin duda en un bajonazo tremendo, podríamos decir. El Real Madrid, sin embargo, viene en subida y no conviene que hablemos de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Desvía la atención, dice ya en Laporta, marca el teléfono, mueve sus tentáculos y sus hilos y dice, hola, redacción del Sport, sí, invéntate algo. Lo que quieras, invéntate algo, pero que no se hable de la actualidad del FC Barcelona, que no le ganamos a nadie. Bueno, pues vamos a decir que Alphonso Davies declina al Real Madrid y tal, y está más cerca de... ¿Entendéis cómo funciona el manejo de la información para mover la opinión pública, ¿no? Que no se hable que Lewandowski no marca un gol, que no se hable que dependemos de Lamine Yamal, que no se hable que Flick parece que le han cogido el truco al Barça y ahora le gana a cualquier equipo. ¿Entendéis cómo funciona este tema, no? Así que bueno, amigos y amigas, no le hagáis caso a todo esto. El Real Madrid sigue siendo muy optimista con Alphonso Davies. Yo no sé deciros si hay acuerdos, si no hay acuerdos, si ya hay algo vinculante. Yo lo que te digo es que en el Real Madrid son muy optimistas. Comparto esta información también, por supuesto, con Ramón, que la pusimos aquí al día en el canal en un podcast que hicimos hace cuestión de 3 semanas. Y solo queda esperar. Solo queda esperar. Estamos a 2 de diciembre cuando estoy grabando este vídeo y quedan, pues eso, 29 días, día 1, 2 de enero, para que Alphonso Davies quede libre y veremos qué es lo que sucede. Yo no puedo contaros algo que no sé, yo no manejo información en el sentido de, no, es que Alphonso ya ha firmado tal, no te puedo decir eso porque no lo sé, pero esto sin duda, esto es una tomadura de pelo, se cree por su propio peso y esto es, bueno, pues el Fútbol Club Barcelona y su prensa tratando como borregos, como mononeurales a sus aficionados para que no hablen de la mala racha que lleva el equipo. Punto y final, nada más. Así que bueno, amigos y amigas, con esta nota de humor vamos a terminar este vídeo. Quería daros las gracias a todos por haberlo visto y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal o deja un fuerte like, que me ayudas mucho al crecimiento. Gracias, amigos y amigas, hasta el siguiente vídeo, chao.